Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Hoy estaremos aprendiendo cómo tejer un proyecto muy útil que ustedes pueden utilizar para vender o para regalar, y también lo pueden utilizar para uso personal. Para los materiales vamos a estar necesitando un gancho de 2 milímetros, o puede ser 1.75 si es que lo tienen, y un gancho de 3 milímetros. También estaremos ocupando un cierre. Este mide 15 centímetros, pero venden de muchísimos tamaños. Eso ya depende de qué tan grande quieren ustedes su proyecto. Si les interesa comprar esto, les voy a dejar el enlace de donde yo los compro, que es en amazon.com. También vamos a necesitar hilo o estambre, cualquiera que ustedes tengan en su casa. Este es de aproximadamente 1.5 milímetros de grosor y es 100% algodón. Pero como les digo, ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan en su casa. Se puede hacer con cualquier grosor y cualquier tipo de material. Comenzamos. Vamos a tomar el cierre de este lado y con el gancho de 2 milímetros. Y vamos a empezar haciendo las primeras vueltas con puntos bajos. Aquí justo al ras donde termina el cierre vamos a estar pinchando aquí en el centro. Pinchamos. Puede que al principio sea un poquito duro, difícil de pasar, pero miren, no es imposible. Ahora sí unimos nuestro color, que en mi caso será este color gris. Jalamos y vamos a estar haciendo una cadenita que ya nos va a contar como un punto bajo. Nos retiramos un poquito y ahí volvemos a pinchar. Y vamos a ir escondiendo esta hebra que nos quedó. Tomamos lana o hilo, salimos así, jalamos poquito, tenemos 2 pestañas y hacemos nuestro punto bajo. Tenemos 2 puntos bajos contando este primero. Volvemos a repetir, nos retiramos poquito, ahí pinchamos, tomamos hebra y sacamos 2 pestañas, cerramos juntas, tenemos 3 puntos bajos. Así nos vamos a ir tejiendo puntos bajos por toda esta fila. Traten de no hacer muchos puntos bajos. Yo estaré haciendo un total de 25. Ya llegué de este lado y tengo mis 25 puntos bajos y quedé justo al ras aquí donde comienza el cierre. Ahora estaremos haciendo 1, 2, 3, 4 cadenas y nos vamos a ir del otro lado. Miren, así. Vamos a irnos de este lado y vamos a estar haciendo nuestro primer punto bajo. Pinchamos, tomamos lana o hebra, salimos, 2 pestañas y cerramos. Tenemos nuestro primer punto bajo ya trabajándolo de este lado. Volvemos a repetir, nos retiramos un poquito y hacemos nuestro punto bajo. Vamos a estar haciendo los mismos puntos bajos que tejimos del otro lado, que en mi caso fueron 25. Llegué de este lado con mis 25 puntos bajos y vamos a repetir 4 cadenas y estaremos haciendo nuestro punto deslizado aquí en la primera cadenita que tejimos ya para cerrar esta vuelta. Y ahora sí debemos de tener algo así, miren, ya se debe de ver así como dobladito, ya dándole forma redondeada a lo que es el bolso. Vamos a cambiar al gancho más grande, en mi caso es el de 3 milímetros, y ahora sí ya todas las demás vueltas se van a trabajar con este gancho. Aquí estaremos levantando una cadena y en este mismo punto tejemos un punto bajo. Esta vuelta se va a ir trabajando en puros puntos bajos. Entonces en el siguiente punto tejemos otro punto bajo, en el siguiente punto bajo, y así nos vamos trabajando puntos bajos hasta llegar al espacio de las cadenas. Llegué de este lado con mis puntos bajos, aquí estoy en el espacio de las cadenitas y también dentro de las cadenas estaremos trabajando puntos bajos. Tomamos todas las cadenas así, tejemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Y en el siguiente punto bajo continuamos tejiendo nuestros puntos bajos. Así repetimos hasta llegar a las siguientes 4 cadenitas.
Llegué de este lado también y vamos a repetir. Tomando todas las cadenas estaremos tejiendo nuestros 4 puntos bajos. Para terminar la vuelta buscamos el primer punto bajo y estaremos deslizando. Ya tenemos terminada esta vuelta y se debe de ver algo así. Para la siguiente vuelta levantamos 3 cadenas que ya nos estaría equivaliendo a un punto alto y es para este primer punto. En el siguiente vamos a estar tejiendo punto alto, 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Volvemos a repetir. En el siguiente punto otro punto alto. Esta vuelta se va a ir trabajando un punto alto en cada punto de la vuelta anterior hasta llegar aquí al final. Para terminar la vuelta estaremos deslizando. Miren, este es el punto deslizado de la vuelta anterior, así que este no se cuenta. Aquí están las 3 cadenitas. En la tercera estaremos deslizando. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena y en este mismo punto vamos a estar tejiendo un punto bajo. En el siguiente punto repetimos punto bajo, en el siguiente punto bajo, así nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al final. Para terminar la vuelta buscamos el primer punto bajo, que es este, y deslizamos. Y vean amigos, ya va tomando forma este bolsito. Para la siguiente vuelta levantamos 3 cadenas, que nos equivale a un punto alto. Aquí deben de poner un poquito de atención, no es complicado, pero sí requiere de atención. Entonces este punto alto es para este punto. Nos vamos al siguiente punto bajo y debajo del punto bajo está el punto alto, miren. Así tomamos lazada y tomamos este punto alto en relieve por delante y tejemos nuestro punto alto. Tenemos un punto alto en relieve por delante. Tomamos lazada y vamos a buscar el punto bajo. Miren, este punto bajo es para este punto. Entonces en el siguiente, que es este de aquí, vamos a estarlo tejiendo punto alto normal. Volvemos a repetir. Tomamos lazada, buscamos el siguiente punto. Miren, tomamos lazada, este punto alto es para este punto que acabamos de tejer. Entonces en el siguiente nos vamos aquí abajito y este es el que vamos a estar tomando en relieve por delante. Esta vuelta se va a ir trabajando así, un punto alto normal, aquí el siguiente se va a trabajar normal y buscamos el punto bajo. Miren, aquí está escondido uno atrás, ese equivale para el punto que acabamos de tejer. Entonces en el siguiente tejemos el punto alto normal. El siguiente punto se va a trabajar en relieve por delante, así que es este punto de aquí y lo tomamos en relieve por delante. Así nos vamos a ir trabajando un punto en relieve por delante, un punto normal. Llegué al final repitiendo la secuencia de un punto en relieve por delante y un punto normal. Ahora buscamos la tercera cadenita y vamos a estar deslizando. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena y en el mismo punto un punto bajo. Esta vuelta se va a repetir la vuelta de los puntos bajos, así que un punto bajo en el primer punto bajo en el siguiente, un punto bajo en el siguiente punto y así nos vamos a ir repitiendo un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior.
Llegué al final con mis puntos bajos y vamos a estar haciendo nuestro punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Para la siguiente vuelta se va a repetir esta del punto alto en relieve por delante y punto alto normal, pero con una pequeña modificación. Este punto alto que estaba normal lo estaremos tomando en relieve por delante, pero tejemos un punto bajo y 2 cadenitas, y ese nos equivale a nuestro primer punto alto en relieve por delante. El siguiente punto lo vamos a estar tejiendo punto alto normal. Este punto es para el punto en relieve por delante, así que ese lo estaremos tejiendo normal. El siguiente punto que está normal es este punto alto, aquí nos vamos abajo, ese está normal. En esta vuelta lo estaremos tejiendo en relieve por delante, así, y tejemos nuestro punto alto. Tenemos el punto alto en relieve por delante. El siguiente, miren, aquí nos saltamos este, entonces en el siguiente se va a trabajar punto alto normal. Este punto normal está encima del punto en relieve por delante. El siguiente punto, que es este, se estará trabajando en relieve por delante. Así nos vamos a ir repitiendo por toda esta vuelta, un punto en relieve por delante y un punto normal. Llegué aquí al final de mi vuelta y ahora aquí terminé con un punto normal. Vamos a buscar la segunda cadenita y en esa estaremos deslizando. Recuerden que aquí en esta vuelta comenzamos con punto bajo en relieve y 2 cadenitas, que nos equivalía a un punto alto en relieve por delante. Para la siguiente vuelta se va a repetir la de los puntos bajos, así que tejemos una cadena y en el mismo punto un punto bajo. En el siguiente punto otro punto bajo, y así nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior hasta llegar al final. Llegué al final, hice mi punto deslizado en el primer punto bajo. Ahora estaremos repitiendo esta vuelta de los puntos en relieve y punto normal. Entonces el primer punto que habíamos tejido en esa vuelta antepasada era en punto en relieve, aquí está. Esta vuelta se va a trabajar el primer punto normal, así que esas 3 cadenas equivalen al punto normal. Buscamos el siguiente punto, que es este de aquí, y ese estaba normal, así que en esta vuelta se va a estar trabajando en relieve por delante. El siguiente punto, nos saltamos este punto que está atrás del punto, y en el siguiente repetimos punto normal. El siguiente punto, buscamos el punto que estaba normal, miren, este está en relieve, este está normal, así que este lo estaremos tejiendo en relieve por delante. Así nos vamos a ir trabajando toda esta vuelta. Después de que terminemos esta vuelta vamos a repetir la vuelta de los puntos bajos y luego estaremos repitiendo la vuelta del punto en relieve por delante y punto normal. Recuerden que el punto que estaba normal en esa ocasión se va a tomar en relieve por delante. Así continuamos hasta tener el largo necesario para nuestro bolso. Ya le avancé a mis vueltas, para mí este es el largo perfecto, así que aquí lo voy a dejar. Miren, se mira muy bonito este punto. Y aquí estoy en la vuelta de los puntos bajos. Ya en la siguiente vuelta voy a estar cerrando lo que es el bolso, así que lo volteamos del lado de reverso, así.
Y aquí miren, estoy un poquito más atrás, entonces voy a hacer unos puntos deslizados para quedar aquí enfrente. Deslizamos aquí en este punto, deslizamos en el siguiente punto, en el siguiente, y checamos si estamos bien ahí, y me pasé de uno, así que solamente voy a necesitar deslizar 2. Levantamos una cadena, en ese mismo punto introducimos y buscamos el punto de atrás. Miren, aquí va a ser un poquito complicado encontrarlo porque está con punto deslizado, pero aquí está es el punto, y ahí hacemos un punto bajo, 2 pestañas y cerramos juntas. En el siguiente punto volvemos a introducir, buscamos el punto de atrás, miren, volvemos a buscarlo muy bien, que aquí me equivoqué, le hice uno muy enfrente, ven, así que tenemos que buscarlo bien. Aquí está el punto, está trabajado con punto deslizado, así que pues es fácil confundirnos, pero ahí está, y hacemos nuestro punto bajo. El siguiente punto volvemos a repetir, aquí está el de enfrente, buscamos el punto de atrás, ya los demás puntos no tienen punto deslizado, así que es más fácil encontrarlos. Y hacemos nuestro punto bajo en el siguiente punto de enfrente. Y el punto de atrás lo buscamos y hacemos nuestro punto bajo, así nos vamos a ir uniendo toda esta vuelta. Ya llegué aquí al final con mis puntos bajos, ya tenemos unido. Aquí para terminar hacemos una cadena y cortamos. Para esconder la hebra me ayudo con el mismo gancho y nada más voy tomando las pestañitas que más se dejen pescar y lo voy pasando por ahí. Ya que volteen su bolso del lado correcto, tienen que asegurarse de acomodar bien las puntitas, estas esquinas aquí. Y estas orillitas que nos quedan, ustedes lo pueden coser o lo pueden pegar con algún pegamento que tengan. Y vean amigos y amigas, yo aquí ya tengo terminado mi bolso, yo decidí pegarle estas orillas y miren qué bonito se mira. Ustedes lo pueden utilizar para guardar aquí sus plumas o los lápices de los niños, los colores, su maquillaje, cualquier cosa. Es un bolsito muy útil. Espero que les haya gustado y que se animen a tejerlo. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.